algunos ya están haciendo análisis y estudios de qué puede haber pasado para tener una interpretación, lo que denominan los científicos y los investigadores, una hipótesis para resolver y tener una comprobación científica y entender estos fenómenos naturales y sobre todo generar políticas públicas. Pues bien, desde la academia ya se trabaja en eso, aunque por lo general siempre la academia hace estos estudios y análisis en muchos factores. Y la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la PUCE y su dirección de carrera de Biología tienen algunas hipótesis. Nos acompaña precisamente su directora, Eduardo Barragán, con quien vamos a tratar de entender y que los ciudadanos se puedan, de alguna otra manera, hacerse un mapeo mental, digamos, de qué pudo haber pasado aquí, más allá de lo que han dicho las autoridades, que es la lluvia, pues la deforestación, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, muchas gracias y buenos días. Efectivamente, este desastre que pasó el día lunes es un desastre que tiene varios factores. Uno de los factores importantes o el contexto en el que estamos viviendo es un contexto de cambio climático, que bien lo han mencionado las autoridades y otros técnicos a nivel nacional. Y esto quiere decir que en los años que vienen vamos a tener eventos naturales que pueden ser mucho más intensos de lo que nosotros estábamos acostumbrados. Esto nos hace pensar de que debemos cambiar nuestro tipo de trabajo hacia el futuro, observar qué es lo que va a pasar, trabajar con otros actores de la academia para tratar de hacer modelamientos de cambio climático, ¿no? Y tratar de adaptarnos a esto, o sea, ver qué es lo que va a pasar en el futuro para tratar de cambiar las obras de infraestructura o mejorar las capas de cobertura que tenemos en las laderas del Pichincha. Ahora, ahí ya no hay mucho que hacer porque ya hay construcciones que tienen décadas, como bien decía la concejala hace poco, en el centro histórico de la misma manera, y si uno ve de la occidental hacia el norte, noroccidente, todo por encima de la occidental está urbanizado hace décadas, y ahí me parece que no hay mucho que hacer, pero ¿cómo planificar para posterior para que, bueno, de alguna otra manera evitemos eso? Efectivamente, lo que dice usted es real. La avenida Occidental o Mariscal Sucre era el límite superior de la ciudad de Quito hace mucho tiempo, cuando se empezó a planificar. Y lo que ha pasado es que ha habido una colonización, ¿no?, por parte de barrios ilegales, pero también de barrios que están bien consolidados, ¿no?, centros comerciales, actividad industrial, que se han tomado las laderas del Pichincha, ¿no? Además de que hace mucho tiempo también hubo un cambio de vegetación, ¿no? Se han cambiado árboles nativos por árboles de eucalipto, ¿no? Perdón la pregunta, ¿y qué impacto tiene esto ecológicamente? Eso es justamente importante, ¿no? Porque los árboles de eucalipto son una especie exótica que puede causar una gran afectación a una gran cantidad de otros... endémicos en no son endémicos de aquí, ¿no? Sin embargo, los árboles de eucalipto ahora todavía siguen siendo una barrera viva, ¿no? Lo interesante sería ver qué es lo que teníamos antes en estas laderas, ¿no? Y existen muchos estudios de colegas botánicos que trabajan en zonas parecidas, en donde podemos nosotros replicar el tipo de flora nativa para poder instaurar o hacer un recambio de estos árboles, ¿no? Porque esto a la final tenemos que irnos preparando para eventos que van a ser mucho más catastróficos, y esto es lo importante. O sea, desde este momento la academia ha generado una gran cantidad de información científica que sería súper importante que las autoridades y los técnicos de gestión de riesgo lo tomen en cuenta. Yo creo que ahí hay una falla bien grande a nivel nacional, en donde los académicos no somos tomados en cuenta para toma de decisiones importantes en cuanto a la elaboración de infraestructura y obras públicas. Ahora, Quito está rodeada del lado occidental, por supuesto, y como bien lo decía la concejala, por casi 100 quebradas. Y bueno, la quebrada es un cauce natural por donde baja el agua, eso es por lógica física, me imagino, y evidentemente pues hay colectores que se han ido construyendo en el transcurso de los últimos 20, 30 años, pero claro, con lo que pasó ahí, el colapso revienta y las consecuencias son las que tenemos. Allí, ¿se podría hacer algún nuevo cálculo estructural, un estudio técnico, geológico, como para decir, podemos hacer un trabajo de contención? ¿Cree usted que se puede hacer algo o ya no? Eso es bien complicado, ¿no? Como usted lo menciona y lo mencionaba también la concejala Coloma, hay un problema al rellenar las quebradas. Las quebradas son desfogues naturales por donde las crecientes de agua fluyen, ¿no? Ayudadas justamente por la vegetación. Si usted va a una zona natural, en el mismo Pichincha, al otro lado,
puede ver que las quebradas tienen eventos naturales que pueden ser diarios, ¿no? Cuando llueve, estas quebradas se llenan de agua y cuando no está lloviendo están completamente vacías, ¿no? Pero las subidas de agua son súper drásticas y en condiciones violentas y en condiciones naturales no pasa nada porque hay zonas naturales, ¿no? El problema es que nosotros hemos construido en quebradas, ¿no? Hemos rellenado las quebradas. Los colectores evidentemente tratan de ayudar o tratan de suplir la función de las quebradas, pero no van a llegar nunca a ser lo que realmente eran, ¿no? En otros países, en China justamente se está entendiendo cómo trabajar con la naturaleza, no contra la naturaleza, ¿no? Entonces los cauces de ríos, las quebradas o digamos o todas estas infraestructuras están cambiando por modelos más ecológicos, ¿no? En donde haya una intervención o copiar zonas o lugares parecidos ecológicamente naturales que puedan tener esta función, es decir, crear de pronto parques que puedan absorber la cantidad de agua, ¿no? Son eventos, digamos, son construcciones que realmente demandarán de mucho dinero, de mucha infraestructura y de mucho conocimiento técnico, y eso es lo que hay que empezar a hacer, porque no tenemos mucho tiempo, ¿no? Estos eventos empiezan a ser repetitivos cada año y evidentemente lo que pasó ayer, digamos el lunes en la quebrada de la Comuna, puede pasar a lo largo de toda la occidental o de todo Quito, ¿no? Porque probablemente llovió solo cerca de la comuna o arriba de la comuna, pero ¿qué pasa si tenemos estas lluvias fuertes alrededor de todo Quito? Probablemente Quito estaría en una catástrofe en este momento. ¿Y usted ve una voluntad política de las autoridades? No me refiero a estas, sino en términos generales, como institución, me refiero que le den la importancia a este tipo de estudio y análisis, ¿o no? La academia ha sido ignorada por muchos años, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos haciendo esfuerzos. Como Universidad Católica tenemos justamente en este año, estamos lanzando un proyecto para reforestar el Ecuador con 1 millón de árboles. Entonces nosotros como Universidad Católica estamos en este momento abriendo las puertas a toda la comunidad de Quito para decirle, caminemos juntos, hagamos este proyecto realidad y hagamos, digamos, una acción de reforestación y recuperación de quebradas y zonas en todo nuestro país. Pero en el caso de Quito, ¿dónde se puede recuperar bosques? Por ejemplo, ¿dónde se podría sembrar? Porque ya no hay dónde, todo cemento. No, hay muchos lugares para sembrar todavía. Justo las laderas del Pichincha son unas zonas ideales. Justo ir pensando en este recambio, ¿no? Los eucaliptos, además, si tal vez tenemos un problema de amnesia temporal, no nos damos cuenta de las cosas que están pasando, pero alrededor de Quito los eucaliptos están plagados de un insecto invasivo australiano que se está comiendo. Antes los eucaliptos no tenían ninguna plaga, ahora se los están comiendo, y si ustedes observan alrededor de Quito, todos estos eucaliptos tienen ahora una forma como de escobillas, se están muriendo. Probablemente en 10 años no tengamos eucaliptos, ¿no? Y esta capa, que como digo, tiene muchas consecuencias negativas de la naturaleza, pero ahora defiende algo, los problemas, es una barrera viva. Probablemente en 10 años o en 5 años, no sé, esto ya no haya, y entonces necesitamos actuar ya. Pero los árboles toman 10, 20, 30 años como conservadores en crecer, entonces no sé si estamos a tiempo. Es que el tiempo se nos fue, o sea, necesitamos hacerlo esto lo más pronto posible, o sea, no tenemos mucho tiempo, pero tenemos que empezar a hacerlo ya. Y además de esta voluntad de la academia o de la sociedad, ¿se necesitaría también un respaldo institucional o solamente desde la sociedad civil y academia se podría hacer? Por supuesto que necesitamos apoyos estatales, apoyos de los organismos de los GATS, ¿no? Porque autorización, por lo menos. Exactamente, ¿no? Entonces las colaboraciones, tenemos ahora muchas relaciones con prefecturas, con los GATS justamente del país que tienen planes, por ejemplo, de reforestación. Estamos ya coordinando con CASCA, por ejemplo, que es una organización de 5 provincias que está muy preocupada para la protección de las cuencas de agua, ¿no? Y ahí tenemos también planes de reforestación en varias provincias de la Sierra del Ecuador. Entonces queremos ampliar esto para que sea un proyecto a lo largo del país, un poco tomando en cuenta las directrices que nos daba el Laudato Si con el Papa, ¿no? Que decía, cuidemos la naturaleza, nuestra casa. Álvaro Barrera, muchas gracias, doy cuenta del tiempo. Muchas gracias. El director de la escuela